¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión síncrona este día 30 de septiembre. No, ya es 1 de septiembre. Se me había ido ahí la cuestión con el fin del sexenio. Empezamos un nuevo eh, gobierno y ojalá que a todos nos vaya muy bien, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, que es la segunda parte del tema de los estados financieros y las razones financieras. ¿Sí me escuchan bien y ven las diapositivas? Buenas noches, maestro. Sí se escucha, pero no se ven diapositivas. No se ve la diapositiva. A ver. Ahora sí. Sí, Sí, ¿verdad? Bueno. sí. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro tema del día de hoy, hablando acerca de las razones financieras que forman parte del análisis que se realiza con las mismas. Por conveniencia, las razones financieras se dividen en 5 categorías. Ustedes ya saben, vimos algunas o vieron algunos la semana pasada. Las básicas son las razones de liquidez, de actividad y de endeudamiento que vamos a ver el día de hoy. Las razones de rentabilidad y las razones de mercadeo. Las tres primeras tienen que ver con el riesgo, es decir, tratan de medir el riesgo de la empresa, la liquidez, la actividad y el endeudamiento. Las funciones de rentabilidad, pues lo que miden es precisamente el rendimiento. Y las razones de mercadeo, pues determinan tanto el riesgo como el rendimiento. Por eso es importante hacer análisis de de los 5 grupos de razones financieras que contemplan el análisis financiero de una compañía. La semana pasada se vieron las razones de liquidez y de actividad. En la tarea que se presentó, el cuestionario, pues ahí les pedía yo que calcularan las razones de liquidez y de actividad, que son mínimo 5, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con las razones de endeudamiento. La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero de otras personas o ajeno que se usa para generar utilidades. Es decir, una empresa que usa dinero ajeno para generar utilidades, pues es una empresa endeudada. De aquí surge el concepto de apalancamiento financiero, que es el aumento del riesgo y el rendimiento mediante el uso de financiamiento de costo fijo, como el endeudamiento y las acciones preferentes. Sabemos nosotros que el endeudamiento pues, puede ser a través de la emisión de bonos o bien créditos bancarios y también el de acciones preferentes. Las acciones preferentes ya sabemos que garantizan un rendimiento, un pago. Bueno, pues eso es lo que me permite medir el apalancamiento financiero de la empresa. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo, es decir, los costos de intereses y de dividendos garantizados, mayores será su riesgo y su rendimiento esperado. Es una empresa que asuma la responsabilidad de pagar intereses, dividendos o bien algún rendimiento sobre los bonos emitidos, pues es una empresa apalancada financieramente y que
asume un riesgo considerable. ¿Por qué? Pues hay que generar esos montos de dinero para poder cubrir con lo que se compromete, ¿no? Existen dos medidas de endeudamiento. Primero, el grado de endeudamiento, que mide el monto de deuda en relación con otras cifras significativas del balance general. Y esta es una medida común del grado de endeudamiento, llamado índice de endeudamiento. El segundo es la capacidad de pago de deudas, que refleja la capacidad de una empresa para realizar los pagos requeridos de acuerdo con lo programado durante la vigencia de una deuda. El término pago de deudas simplemente significa liquidar las deudas a tiempo. Los índices de cobertura miden la capacidad de la empresa para pagar ciertos costos fijos. Ya hablamos aquí entonces de el grado de endeudamiento, ¿sí? Es decir, qué tan endeudada está la empresa y qué capacidad tiene para pagar, ¿verdad? Por lo general, se prefieren índices de cobertura altos, especialmente desde la postura de los prestamistas. Pero un índice muy alto podría indicar que la administración de la empresa es demasiado conservadora y que podría tener mayores rendimientos si solicitara más préstamos. En general, cuanto menor es el índice de cobertura de la empresa, menos posibilidades tiene de pagar sus obligaciones fijas. Si una empresa no es capaz de pagar estas obligaciones, sus acreedores solicitarán de inmediato los reembolsos correspondientes, lo que en la mayoría de los casos obligaría a una firma a declararse en quiebra. Entonces, debemos de pensar en las razones que vamos a encontrar aquí, que ya deben de tener un cierto valor en términos absolutos, ¿no? El índice de endeudamiento. Este mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. ¿Cómo se calcula este índice? Bueno, pues simplemente se dividen el total de pasivos entre el total de activos. Se mide en porcentaje. Cuanto más alto es este índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento financiero. Sabemos que la ecuación contable es activos igual a pasivos más capital contable. Si dividimos el total de pasivos entre el total de activos, pues me va a dar una razón o un cociente menor que 1, ¿sí? Y que esté menor que 1, pues va a estar medido en porcentaje. Por ejemplo, si me da 0.75, pues hablamos del 75% de endeudamiento, que es una cifra alta, ¿no? Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. Si Y ya apagan el cuando micrófono, por favor. Janet Flores, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? La razón de cargos de interés fijo, denominada en ocasiones razón de cobertura de intereses. Este mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses. La razón de cargo de intereses se calcula de la siguiente manera. RCIF es la razón de cargos de interés fijo, es igual a las utilidades antes de intereses e impuestos entre los intereses. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar un valor mayor que 1. Mientras más alto sea este valor, pues mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses. ¿Sí? Utilidad antes de intereses e impuestos sobre el monto de intereses. La cifra de utilidades antes de intereses e impuestos es igual que la cifra de la utilidad operativa presentada en el estado de pérdidas y ganancias. Eso lo encontramos en los estados financieros. El índice de cobertura de pagos fijos. Este también es una medida, ¿verdad? De la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus obligaciones de pagos fijos, como los intereses. Profe, Sí. profesor, perdón que lo interrumpa.
No sé si solo a mí me esté pasando, pero se me está cortando la clase. Me quedé en el índice de endeudamiento. Se me está cortando a cada rato. No sé si sea la única. No lo sé. ¿Qué dicen tus compañeros? Yo sí veo índice de cobertura de pagos fijos. Sí se ve, profe, perfectamente. ¿Sí? Sí, sí se ve bien. A nadie se le está cortando entonces la clase porque se corta y luego vuelve a entrar otra vez. A lo mejor es mi laptop ¿O el Eso internet, internet? compañera. o mi internet. Sí. Sí. No te preocupes, vamos a grabarla y ojalá podamos alcanzar el tiempo para que la tengas hoy mismo Gracias. para servirte. Bueno, el índice de cobertura de pagos fijos, aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Es la razón, utilidad antes de intereses e impuestos más el arrendamiento, ¿sí? Los pagos de arrendamiento. Ustedes saben que los pagos de arrendamiento, pues, forman parte también de los gastos de la empresa y estos luego son deducibles de impuestos, ¿verdad? Y dividendos de acciones preferentes. Aquí tenemos la fórmula, utilidad antes de intereses e impuestos más el arrendamiento sobre los intereses más el arrendamiento más el pago del principal más los dividendos de acciones preferentes. Todo eso multiplicado por 1 entre 1 menos t, que es la tasa de impuestos. Mientras este índice sea más grande también, pues tiene más posibilidades de cobertura. Dice, donde t es la tasa impositiva o la tasa de impuestos. Al igual que la razón de cargos de interés fijo, el índice de cobertura de pagos fijos mide el riesgo. Cuanto menor es el índice, mayor es el riesgo tanto para los prestamistas como para los dueños. Por lo tanto, debemos de esperar un índice mayor con el fin de reducir el riesgo. Este índice permite a las partes interesadas evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pagos fijos, ¿verdad? Entonces, vemos ahí índices de endeudamiento. Podemos repasarlos, ¿verdad? El índice de endeudamiento, total de pasivos entre total de activos. El índice de cobertura de pagos fijos, que nos habla acerca de las utilidades y el índice también de cobertura de interés fijo, que son las utilidades sobre los intereses. ¿Sí? Tenemos 3 índices que nos permiten medir la capacidad de endeudamiento de la empresa. Esta información pues proviene de los estados financieros, ¿no? Si ustedes revisan total de pasivos, total de activos en el balance general, utilidades antes de intereses e impuestos y los intereses, pues en el estado de resultados, la utilidad antes de intereses e impuestos en el estado de resultados, el arrendamiento es un gasto, también en el estado de resultados y la parte de abajo igualmente en ese estado financiero. Pasamos ahora a los índices de rentabilidad. Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital externo. Los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha atención al incremento de las utilidades debido a la gran importancia que el mercado otorga a las ganancias. La rentabilidad, pues, es algo fundamental para que la empresa pueda atraer inversionistas o atraer financiamientos, ¿verdad? Debido a que, pues, eso le permite generar excedentes sobre los costos o sobre los gastos que realiza en el momento de generar ventas o generar ingresos. El estado de pérdidas y ganancias de tamaño común es una forma de utilizar la información con el fin de evaluar el comportamiento de una empresa. El estado de resultados en el que cada rubro se expresa como un porcentaje de las ventas. 3 índices de rentabilidad citados con frecuencia y que se pueden leer directamente en el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Es decir, vamos a tomar los ingresos como el 100%. Y luego vamos a ir
calculando cada uno de los rubros de los costos, es decir, del costo de ventas para abajo, como porcentaje del ingreso. Vamos a medir el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. Esto aparece en la página 74. Voy a remitirme al texto. Espero vean la diapositiva del texto, si se ve. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Ok, bueno, Sí, pues maestro. este es un estado de resultados, ¿verdad? De tamaño común. Aquí tenemos el ingreso por ventas, que es el 100% para el año 2012, perdón, sí, 2012 y para el 2011. Pues lo que va a hacer es una comparación, ¿verdad? Entre dos periodos del tiempo y ver cuál es la evaluación de la empresa. El 100% son el ingreso por ventas y de ahí vamos tomando el monto de cada uno de ellos con respecto a los ingresos. El monto de los costos de bienes vendidos dividido sobre las ventas, pues me da a ver que es el 67.9%, ¿sí? El margen de utilidad bruta, pues es la diferencia para el 100%. ¿Cuál es el margen de utilidad bruta del 2012 con respecto al 2011? Pues ha disminuido, ¿sí? Es peor en el 2012, va decayendo ahí. Y así medimos cada una de las cuentas, los gastos de venta, ¿sí? Han mejorado según este ejemplo de 4.2 que eran en el 2011, pues bajan a 3.3. El gasto general, gastos generales y administrativos mejora de 6.7 a 6.8. El gasto de arrendamiento de 1.3 a 1.1, aunque aquí en el de arriba de 6.7 a 6.8 como que está un poco menos bien, ¿verdad? Aumentó un 0.1% en un año. Los gastos de depreciación, ahí los tenemos. Total de gastos operativos, pues han mejorado de 21.5, bajaron a 18.5. Y vemos la utilidad neta antes de impuestos, pues, aumentó de 8.3 a 10.6. Y una vez restados los impuestos, pues la utilidad neta después de impuestos también aumenta de 5 a 8 a 7.5. Por último, el margen de utilidad neta pasa de 5.4 a 7.2. Quiere decir que en términos de rentabilidad, pues la empresa ha mejorado de 2011 al 2012, dado los resultados que presentan los estados financieros. Bueno, ahí es el ejemplo que vimos, ¿verdad? Es lo que estaba viendo en el estado de resultados, con el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común, que es el que aparece ahí, ¿verdad? Para que si gustan ustedes revisarlo, y ahí van a encontrar esta información. Las ganancias por acción también. Se divide las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el número de acciones comunes en circulación, que es información que tiene la compañía. Bien, bueno, ahora hablemos sobre el rendimiento sobre los activos totales, ya no sobre la generación de resultados en el estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuál es el rendimiento sobre los activos totales? ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues este también es conocido como rendimiento sobre la inversión. Mide la eficacia integral de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor. El rendimiento sobre los activos totales se calcula de la siguiente manera. Ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el total de activos. ¿Sí? Este valor indica que la empresa ganó tantos centavos cada peso de inversión en los activos.
Cintia Sandoval, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. El rendimiento sobre el patrimonio. Mide el rendimiento ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la empresa. ¿Qué dividimos aquí? Bueno, pues las ganancias disponibles para los accionistas sobre el capital en acciones comunes. Cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los propietarios, que ese es el fin último de toda empresa, ¿no? Incrementar el rendimiento sobre el patrimonio, es decir, aumentar el valor de las acciones de la compañía. Esta sería la razón que al final piden los dueños de las empresas, ¿no? ¿Cómo andamos en el rendimiento sobre el patrimonio? ¿Cómo andamos en el rendimiento sobre los activos totales? ¿Verdad? ¿Qué me dice el estado de resultados para poder saber el margen de utilidad neta, o bien acerca del margen de la utilidad operativa o el margen de la utilidad bruta? Todo eso se puede obtener a través del análisis del estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Por último, tenemos las razones de mercado. Las razones de mercado relacionan el valor de mercado de una empresa, medido por el precio de mercado de sus acciones, con ciertos valores contables. Sé que alguno ha de haber pensado de inmediato, ¿cuál es el valor de mercado? El que nos hablan en términos mercadológicos, o en economía decimos el poder de mercado. ¿Qué tanto poder tiene la empresa en un mercado de competencia imperfecta? Pues no va por ahí esta razón. Esta razón va en el sentido de la evaluación de las acciones que están en el mercado y de acuerdo a los precios que estos van obteniendo de acuerdo a la evolución de la compañía. Estas razones de mercado dan una explicación muy clara sobre qué tan bien se desarrolla la empresa en cuanto al riesgo y el rendimiento, según los inversionistas del mercado. Reflejan sobre una base relativa la evaluación que hacen los accionistas comunes de todos los aspectos del desempeño pasado y futuro de la empresa. Aquí consideramos dos razones comunes de mercado. Una que se centra en las ganancias y otra que toma en cuenta el valor en libros. La primera, la que se centra en las ganancias. Bueno, pues es la relación precio sobre ganancias. ¿Qué precio? El precio de mercado por acción común, el precio de mercado de las acciones comunes, dividido sobre las ganancias por acción. Se usa generalmente para evaluar la estimación que hacen los propietarios del valor de las acciones. La relación o razón precio sobre ganancia mide la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada peso de las ganancias de una empresa. El nivel de esta razón indica el grado de confianza que los inversionistas tienen en el desempeño futuro de la empresa. Cuanto mayor sea esta relación, mayor será la confianza de los inversionistas. ¿Sí? Cuanto menor sea, pues la desconfianza va aumentando. Claro que el precio sobre las ganancias debe de ser siempre mayor que 1. La segunda es la razón de mercado libro. Libro, estamos hablando del valor en libros de las acciones. Permite hacer una evaluación de cómo los inversionistas ven el desempeño de la empresa. Relaciona el valor de mercado de las acciones de la empresa con su valor en libros. Este valor en libros es estrictamente contable. Para calcular la razón mercado libro de la empresa, primero debemos obtener el valor en libros por acción común. ¿Cómo se obtiene el valor en libros? Bueno, pues es el capital en acciones comunes sobre el número de acciones comunes en circulación. Ese resultado me da el valor en libros. Y la razón mercado libro, pues es el precio de mercado por acción común dividido entre el dato obtenido con anterioridad, el valor en libros por acción común. Las acciones de empresas de las que se espera un buen desempeño, es decir, incremento en sus utilidades,
aumento de su participación en el mercado o bien lanzamiento de productos exitosos, se venden generalmente a razones de mercado libre más altas que las acciones de compañías con perspectivas menos atractivas. En pocas palabras, las empresas de las que se esperan altos rendimientos en relación con su riesgo venden a los múltiplos mercado libre más altos. Estas son razones que podemos obtener de las fuentes de información del balance general y el estado de resultados. Hasta aquí vemos las 5 categorías de razones. Las de liquidez, las de actividad, las de endeudamiento, las de rentabilidad y por último, las de mercado. Ya para terminar el día de hoy, veamos un método de análisis de una empresa a través del análisis DuPont, que es el que tenemos aquí en la diapositiva última. ¿Qué es el sistema de análisis DuPont? Bueno, pues se utiliza para analizar minuciosamente los estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. Resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en 2 medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales y el rendimiento sobre el patrimonio. Si me voy aquí a la parte final, bueno, pues aquí los vamos a identificar. Rendimiento sobre los activos totales, ¿sí? Y rendimiento sobre el patrimonio, que son los resultados que vamos a obtener. Relaciona primero el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación de activos totales, la cual indica la eficiencia con que la compañía ha utilizado sus activos para generar ventas. En la fórmula DuPont, el producto de estas dos razones da como resultado el rendimiento sobre los activos totales. Y pues aparece aquí en la diapositiva. Voy a tratar de ampliarla, la tienen en la página, bueno, en este mismo capítulo, no la traigo aquí en la página aún. No sé si se pueda ver. Ah, caray. Me mueve. Bueno, aquí tenemos estado de pérdidas y Sí se ve, ganancias. maestro. ¿Mandé? Sí se ve. Sí se ve, qué bueno. El estado de pérdidas y ganancias, aquí tenemos ventas, costo de ventas, gastos operativos, gasto por intereses, los impuestos y los dividendos de acciones preferentes. Esa información la obtenemos de ese estado de pérdidas y ganancias. Bueno, registramos los montos, ¿verdad? Y el cálculo que se va a hacer es el siguiente: ventas menos costo de bienes vendidos, menos los gastos operativos, menos los gastos por intereses, menos los impuestos y menos los dividendos de las acciones preferentes, me da la ganancia disponible para los accionistas comunes. Esto se divide entre las ventas, lo cual me da como resultado el margen de utilidad neta, ¿sí? Por otro lado, del balance general tomamos los activos corrientes o circulantes, los activos fijos. Al sumarlos, obtenemos el total de activos, los pasivos de corto plazo y la deuda a largo plazo. Al sumarlos, obtenemos el total de pasivos, más el patrimonio de los accionistas. Esto me da como resultado el total de pasivos y patrimonio de las acciones de los accionistas, ¿sí? Lo dividimos entre el capital en acciones comunes y nos da el multiplicador de apalancamiento financiero. En la parte de arriba, pues tenemos la rotación de activos y obtuvimos el margen de utilidad, ¿verdad? Con esto, al multiplicarlo, obtenemos el rendimiento sobre los activos totales. 7.2 por 0.85 da 6.15. Y por último, bueno, pues multiplicamos el multiplicador, valga la redundancia, de apalancamiento financiero, que es 2.06, por el rendimiento sobre los activos totales.
Hay un rendimiento sobre el patrimonio de 12.6. Excelente, ¿verdad? Podemos pensar en que hay un rendimiento sobre el patrimonio. La empresa genera rendimientos. Lo que aquí habría que ver es esa cifra con que la comparamos, ¿no? Con empresas del mismo giro en el mercado, o bien con la misma empresa en su evolución histórica, es decir, cómo ha venido evolucionando con el paso del tiempo. Ahora, también habría que estimar este rendimiento con respecto al costo del capital, ¿verdad? Pero bueno, ese ya sería otro tema a considerar. Bien, este sería el análisis DuPont. Si gustan ustedes revisarlo aquí en la presentación, pero aquí lo tienen y lo tenemos también en el libro. Lo saqué de ahí, en la página 83, para que si lo quieren revisar con calma, pues ahí lo pueden encontrar. Bien, parece que eso es todo por hoy. Espero haya sido de su entera satisfacción esta sesión. Y pues nos vemos la próxima semana, no sin antes recordarles que va a haber una semana de regularización para aquellos que tienen actividades retrasadas, pues para que las vayan preparando y en esa semana nos demos tiempo para que las puedan subir. Voy a ver aquí algunos de los chats.